buenos días a todos y todas. Muchas gracias a Melissa, Fabiola, Lisdelis por aceptar la invitación a participar en esta actividad y a Macarena, quien va a moderar. En UTLA, la conmemoración del Día Internacional de la Mujer se extiende por todo el mes. Tenemos más de 20 actividades organizadas tanto por Casa Central y las distintas facultades. En el caso nuestro, nuestra facultad tiene 3 actividades. Esta es la primera, donde nos acompañan 3 académicas investigadoras de nuestra facultad que van a contar un poco acerca de su experiencia y los trabajos que están haciendo. Tenemos también una segunda actividad la próxima semana con la Escuela de Ingeniería, donde tenemos experiencias en Santiago, Viña del Mar, Concepción, una actividad que es híbrida, tricede, un esfuerzo logístico importante que estamos haciendo, y finalmente, al finalizar el mes, una actividad donde egresadas de distintas carreras de la facultad también van a contar sus experiencias. Los dejo ahora con Macarena Osorio. Macarena se acaba de integrar a nuestra facultad como académica regular de las carreras online. Bienvenida, Macarena. Macarena también es ingeniera civil industrial, que Macarena, ¿no? De la Universidad de Chile, con un magíster de la misma universidad. Estamos muy contentos de que se haya integrado a nuestro equipo académico y ella será la moderadora de esta sesión. Así que gracias a todos quienes están participando, gracias a nuestras académicas investigadoras, y espero que sea una jornada muy interesante. Muchas gracias, Gonzalo. Bueno, como decía, bienvenido a todas y a todas. Hoy día vamos a partir con una de nuestras panelistas. Vamos a partir con Melissa Alegría, la cual es ingeniera en bioinformática de la Universidad de Talca, PhD en Ciencias, mención Biofísica y Biología Computacional de la Universidad de Valparaíso. Actualmente se desempeña como académica investigadora de la Universidad de las Américas, sede Providencia. Así que te dejamos, Melissa, para que partas tu presentación. Muchas gracias, Macarena. Ustedes me avisan cuando ya puedan ver la presentación, no en modo moderador, sino que en modo presentación. Ahí estamos, Melissa. Sí, ya, muchas gracias. Buenos días a todos. Hoy día mi tema se basa en una investigación que estoy llevando a cabo estos últimos meses, en donde he involucrado a alumnos de la carrera de Ingeniería en Informática de la Universidad de las Américas. Y la pregunta que me hago es: ¿cómo podemos entrenar un modelo de Machine Learning usando bases de datos de moléculas bioactivas? Antes de empezar, me voy a presentar un poco. Para los que no me conocen, yo soy Melissa Alegría, actualmente académica investigadora de la Facultad de Ingeniería y Negocios. También pertenezco y soy parte del núcleo de investigación en Data Science, como también somos parte del claustro del magíster de Data Science, y también tuve la oportunidad de ser parte un poco de las clases del diplomado también en Data Science que imparte la Universidad de las Américas. Yo partí todo esto tal vez de mi fascinación un poco por todo lo que es la ingeniería y la parte de informática, ya cuando estaba en la enseñanza media y tenía que elegir más o menos una carrera que me representara. Y en esa búsqueda encontré una carrera que se impartía en la Universidad de Talca, que en ese entonces no había ningún egresado, que era la carrera de Ingeniería en Bioinformática. Entonces, como no tenía mucha información, ya estamos... busqué, averigüé, fui a la charla de introducción a la universidad. Quería saber un poco más que la malla, saber en qué después me podía desempeñar, y en realidad fue una apuesta, y una bonita apuesta. Lo digo porque en realidad tal vez no fue un amor a primera vista, sino que fue un amor o un enamoramiento que uno hace con los años, ¿ya? Y esto me pasó cuando ya llegué a los últimos años de esta carrera, en donde pude entrar en contacto con la investigación, específicamente ciertos profesores de la universidad y hicieron que yo me pudiera integrar a sus investigaciones, ya mucho antes de yo comenzar una tesis, y me empezó a gustar lo que hacían.
todas las herramientas disponibles que teníamos y al mismo tiempo lo que nosotros podíamos crear. Entonces, ahí yo hice mi tesis, de hecho, mi tutor fue el doctor Fernando Danilo González, que es de la universidad, que hoy día imparte clases en la Universidad Andrés Bello, y que él siempre se ha dedicado a la bioinformática. Y yo estaba en un grupo, un muy buen grupo también, y ese grupo lo tengo que destacar. Yo estaba desde muy temprano en un grupo donde había muchas más mujeres que hombres. Entonces, en ese sentido no me costó tanto adaptarme a por lo menos a la investigación en colaboración donde hay muchas más mujeres. Pero sí en la carrera y después en los cursos, claro, mis compañeros eran mucho más hombres que mujeres. Y después, cuando ya comencé a hacer clase y ver la cantidad de gente que ingresaba a carreras como ingeniería informática, ¿verdad? Ingeniería en biotecnología, me he dado cuenta que, claro, eran muchos más hombres los que ingresaban a esta carrera. Sin embargo, creo que las limitaciones básicamente las pone la propia persona o el entorno de repente que tiene asignados roles en sociedad en donde, bueno, las carreras de ingeniería son para mujeres, para hombres, y las carreras más tal vez de la salud son para mujeres. Es como algo que muchas veces escuché, pero que en realidad yo no hice caso. Porque creo que en realidad nada tiene un rol, que nosotros como investigadores, y ahora que llegamos y estamos en una posición donde podemos enseñar a diferentes alumnos, lo que yo destaco es tratar de integrar en ese rol a mujeres, es decir, tratar de motivar a mujeres a pesar de que sean mucho menos, y tratar de invitarlas a desarrollar investigaciones conmigo. Ya en esa búsqueda tal vez no me ha ido muy bien, ya de hecho tengo más hombres ahora que están trabajando conmigo, pero sin embargo, por primera vez tuve una alumna practicante en el verano pasado que destacó mucho su rol o su desempeño en la investigación. Y bueno, y un poquitito más de mi carrera está acá, en donde yo trabajé como ingeniera propiamente tal, en un grupo de diseño de fármacos, en una empresa, y luego yo también emprendí y fundé mi propia empresa en donde también realizaba servicio o asesoría en bioinformática, y en esa carrera también no solamente fue una vez, sino que cuando uno de repente se dedica también a hacer esto de emprender y sacar una carrera, y aparte de estar en la academia, hacer algo más empresarial, no siempre el camino es de éxito rotundo, sino que tuve también varias caídas, y ya desde junio del 2021 que formo parte del equipo fundador de una empresa que se ganó un Semilla Inicia de Corfo, que crea algoritmos basados en inteligencia artificial para generar productos. Así que acá yo les dejo mi correo, si hay mujeres que a lo mejor estén buscando y que les llame la atención o parte de la investigación que les voy a contar ahora, puede contactarme sin ningún problema. Y esa investigación tiene que ver un poco con los receptores que yo tengo o estoy estudiando desde mi pregrado, que son receptores de dolor. ¿Ya? ¿Y por qué son relevantes estos receptores de dolor? Porque cuando nosotros sentimos dolor o cualquier persona siente dolor, en realidad es un malestar constante. Estos receptores, por cierto, están involucrados en muchas patologías. Por ejemplo, acá yo les muestro a TRPM8, que es un receptor que está y también se ha visto que está sobre representado en todo lo que es cáncer de próstata. Y ¿por qué les pongo esto como frío o mentol o calcio? Porque estos receptores son receptores de calcio que nos permiten no solamente a lo mejor sentir dolor, como le he dicho, sino que también nos permite sensar la temperatura. Entonces, el receptor TRPM8 es el receptor que nosotros tenemos en nuestro cuerpo, en nuestra piel, que nos permite decir cuando toca un hielo, nosotros podemos sentir esa sensación de frío. Y por otro lado tenemos el receptor TRPV1, que es cuando yo, por ejemplo, como ají,
existe una molécula llamada capsaicina que me permite a mí sentir esa sensación de calor, ¿verdad? Pero al mismo tiempo, cuando nosotros estamos expuestos mucho tiempo al frío, mucho tiempo al calor, ya no estamos sintiendo solo frío, solo calor, estamos también sintiendo dolor. Entonces, en ese sentido, yo estoy en colaboración con el doctor Daniel Bustos, que es de la Universidad Católica del Maule, en donde él está estudiando TRPV1, y por otro lado, yo empecé a estudiar TRPM8, pero nos apoyamos en las mismas técnicas bioinformáticas. ¿Y cuáles son esas técnicas bioinformáticas? Para muchos tal vez les va a sonar muy familiar las técnicas computacionales, como las son basadas en ligando o las basadas en estructuras. Sin embargo, yo me quiero enfocar en las que estamos desarrollando actualmente hoy día, que son las basadas en las características físico-químicas y de las moléculas, y que nosotros podemos ocupar ciencia de datos o machine learning para entrenar un modelo y que este modelo aprenda. Entonces la pregunta propiamente tal es, bueno, ¿cómo usar la ciencia de datos para descubrir, en este caso, fármacos o nuevas moléculas que puedan modular, en este caso, estos receptores para, de alguna u otra forma, no testear un conjunto gigantesco de moléculas, sino que seleccionar moléculas candidatas para testear después en laboratorio y así reducir el tiempo, reducir el testeo en laboratorio de muchas moléculas que estemos buscando, en este caso ya sea para modular. Cuando hablo de modular puede ser inhibir o puede ser activar a estos receptores dependiendo de una patología específica. Y en ese sentido está lo que en Machine Learning llamamos aprendizaje no supervisado y supervisado. ¿Ya? Hay otro tipo de aprendizaje, pero hoy día me quiero detener en el aprendizaje supervisado, que se suele usar en problemas tanto de clasificación como de regresión. Y estos dos grandes tipos de aprendizaje, una de las cosas que nosotros tenemos que saber es que existen varios algoritmos para que se lleven a cabo estas tareas. Cuando hablo de un aprendizaje supervisado, me refiero a que, a pesar de que nosotros tenemos varios algoritmos, como están acá en la diapositiva, que nosotros podríamos testear para saber si tal vez nuestra data, nuestro modelo aprenda, dependiendo de lo que nosotros queremos hacer. La gran diferencia entre un aprendizaje supervisado y no supervisado se puede ver en esta diapositiva, en donde, por ejemplo, si yo tengo datos, yo antes de ingresar estos datos para que algo aprenda, digo, ok, mis datos son manzanas, yo como humano sé que son manzanas, entonces yo a mi modelo le digo, ok, estos datos son manzanas, pero la anotación son manzanas. Entonces el modelo aprende en base a que lo que está viendo son manzanas. Por otro lado, yo podría simplemente pasarle a un modelo la data y no decirle nada, ¿ya? Y el modelo debería ser capaz dependiendo de las características, el color, la forma, de separar las manzanas, los plátanos y los duranos en los tres grupos diferentes. Entonces, ¿qué es lo que caracteriza el aprendizaje supervisado y no supervisado? Básicamente es una etiqueta. Es una etiqueta que nosotros le llamamos clase, en donde le decimos, estas son manzanas, estas son plátanos y estos son duranos. Entonces, pues, el algoritmo en base a esa etiqueta, en base a esa anotación, aprende y puede decir aprender y después clasificar. Si yo le paso una manzana un poco diferente, decir esta es una manzana, o si le paso un plátano, el modelo logra clasificar que es un plátano. Entonces, otra de las cosas que tenemos que considerar en ciencia de datos es que que todos los problemas son diferentes y que en realidad no existe ningún algoritmo que funcione bien para cualquier problema. Es decir, si en un momento dado yo tengo ciertos datos y logro enseñarle a testear muchos modelos para un problema determinado, no necesariamente el mejor modelo va a ser el óptimo que me dé para otro conjunto de datos. Entonces, como
sale acá en este gráfico, nosotros podríamos ver, existen muchos algoritmos como problemas hay, y este teorema ustedes lo pueden encontrar como no-frilland. Una vez teniendo eso en cuenta, ahora nos vamos a lo que yo desarrollé en base a los receptores que podían sentir, ¿verdad?, temperatura o dolor. Entonces, en ese caso, el caso específico, yo me enfoqué en TRPV1, que es el receptor que nos da la sensación de calor, ¿verdad?, que podemos sensar calor, y que al mismo tiempo con las moléculas, que es la capsaicina que está en un ají, también nosotros podemos sentir ese picor, ¿verdad? Entonces, existen varias bases de datos en donde ya experimentalistas y gente que ha trabajado en laboratorio ha testeado moléculas para saber si este receptor es capaz de inhibir o de activar de cierta medida el receptor propiamente tal. Pero en las bases de datos están, por decirlo así, está la información, pero nosotros tenemos que saber cómo sacar esa información para limpiar la data. Entonces, el proceso de obtener la información hasta que llegamos a limpiar, preprocesar, sacar elementos duplicados, sacar el valor el nulo, saber realmente por qué están esos valores duplicados y hacer una curación manual, es lo que un científico de datos lo que más tarda. Es decir, desde el momento en que obtenemos los datos hasta que lo limpiamos y después logramos hacer un análisis exploratorio para saber qué tipo de datos tenemos, es lo que un científico de datos podría tardar más. Luego de eso, una vez que nosotros tenemos ya nuestros datos, tenemos las moléculas, le agregamos una etiqueta de esas moléculas, podemos pasarla y testear todos los modelos en este caso, modelos de tipo de clasificación, para que en este caso logre aprender y luego poder clasificar de una mejor manera. ¿Cuál es la etiqueta que nosotros estamos llevando a cabo? Bueno, la etiqueta es que cuando nosotros ingresamos a esta base de datos podemos saber si existe una medida de S50 en donde nosotros sabemos que esta molécula puede modular o activar al receptor, y por otro lado tenemos una etiqueta de IC50 que ahí, por decirlo, nos podría decir que esa molécula se testeó para saber si inhibía al receptor, ¿ya? ¿Dónde nosotros podemos obtener estos datos? Bueno, estos datos los podemos obtener de muchas bases de datos que están públicas, pero acá les voy a dar una que es muy completa, que se llama QMBL, que es una base de datos que tiene aproximadamente 2.300.000 compuestos diferentes. Si se fijan, cuando nosotros hablamos de target, estamos hablando de, bueno, el receptor o el blanco que nosotros queremos saber. Entonces aquí hay 15.139 target y se va actualizando. Entonces nosotros podemos ver que, por ejemplo, la última actualización fue en enero del 2023 y cada vez que se actualiza nosotros podemos saber la versión de esa base de datos. En este caso la versión de QMBL es la 32. Y esta base de datos en particular a un científico de datos le permite obtener datos de dos formas diferentes. Una es que tiene una API, ¿ya? Que toda la documentación la pueden encontrar en ese link. Y por otro lado tiene un Web Source Client que uno instala este módulo y puede trabajar, por ejemplo, en Python ya haciendo y buscando las moléculas que nosotros queremos. Entonces, el ejemplo o el diagrama es que nosotros vamos a esta base de datos QMBL y, por ejemplo, colocamos que estamos buscando toda la información de moléculas o de moduladores que tengan relación con el target, que en este caso sería el receptor TRPV1. Entonces, así nosotros tenemos un set de datos inicial. Al principio podemos tener muchos sets de datos iniciales, como ustedes pueden ver acá. Yo en esta búsqueda simplemente buscando ya obtengo 4.244 moléculas. Sin embargo, ese set inicial tenemos que limpiarlo. Y lo vamos limpiando y curando manualmente, en donde, por ejemplo, tengo que saber sí o sí que tienen medidas
de bioactividad, es decir, tienen que tener un valor de IC50 o de S50, ¿ya? Entonces ese T inicial, si hay moléculas reportadas pero que no tengan ese valor, nosotros las eliminamos del set de datos y así vamos achicando este set de datos, entonces nos quedamos ya de 4.244, saltamos a 3.953. Y este set de datos parcial tenemos que limpiarlo, y la limpieza es básicamente decir, ok, existen valores nulos, existen valores tal vez duplicados, porque yo tengo valores duplicados, ¿cuál es el verdadero? Buscar en bases de datos, en investigaciones, publicaciones científicas, por qué hay dos documentaciones o valores que tiene esta molécula, con cuál yo me puedo quedar. Por ejemplo, ¿qué pasaría si un experimento se hizo en un receptor, pero en un receptor que es mutante, es decir, tiene ciertos aminoácidos mutados? Entonces tal vez no sería lo que yo esté buscando y estos valores de S50 y S50 podrían no ser acorde a lo que yo quiero. Entonces, todo este proceso de curación manual, que es lo que más tarda, y que nosotros tenemos que tener, ojalá, un dataset con la menor cantidad de ruido posible, para llegar a un set de datos final. Y en ese sentido nosotros nos quedamos solamente para este receptor con 2.742 moléculas. ¿Qué vemos acá? Que bueno, las clases de IC50 tenemos casi 2.000, un poco más de 2.500 moléculas con IC50, pero la otra clase de S50 es muy pequeña en comparación a esa clase. Entonces, este es uno de los típicos problemas que se llama el desbalanceo de clase. Sin embargo, esto se puede solucionar. Una vez que nosotros tengamos la molécula y el set de datos limpios, lo que se hace es calcular descriptores de estas moléculas. Es decir, para que un modelo aprenda, nosotros tenemos que decir que cada molécula tiene ciertas características propiamente tal de la molécula. Y estas características, por ejemplo, podemos calcular los descriptores de Lipinski, que tienen que ver con 4 características en donde podemos sacar no sé, el peso molecular, el coeficiente de partición, el número de número de aceptores del enlace hidrógeno o número de donores del enlace hidrógeno, etcétera, etcétera. Y si se fijan acá, existe una tabla que se llama Canonical Smile. El Canonical Smile o el Smile tiene que ver con cómo esta molécula de acá, que es una molécula que yo puedo dibujar en 2D, la puedo representar de una forma lineal. ¿Ya? Entonces, esta molécula que ustedes ven acá, yo la puedo representar como un smile, que es esto que nosotros vemos abajo. Y en ese sentido, al calcularla de una forma lineal, cada uno de estos átomos que está presente en esta molécula, nosotros le podemos calcular descriptores o los fingerprints. Y existen varias herramientas para calcular esto. Una de ellas es Paddle, que a partir de este smile puede calcular como 880 descriptores. ¿Ya? Entonces, al fin y al cabo, ahora nosotros tenemos una tabla con muchas columnas en donde cada una de estas moléculas, ¿verdad?, que tiene un identificador único, tiene descriptores diferentes para que el modelo nosotros lo podamos entrenar. ¿Por qué es un buen modelo para hacer Machine Learning y no decir, bueno, esta es una molécula de un tipo y esta es otra molécula de otro tipo? Porque cuando nosotros vemos el análisis exploratorio, podemos ver que no las podemos separar. Es decir, si yo coloco las moléculas, por ejemplo, con su peso molecular y el logaritmo log-P, podemos ver que todos los puntitos, a pesar de que tengan diferentes clases, no se pueden separar. Si nosotros por acá vemos, por ejemplo, ¿verdad?, el PIC50, tampoco vemos una diferencia significativa entre los dos grupos. Entonces, acá solamente estoy mostrando 2 gráficos, pero todos los demás gráficos son súper similares. Es decir, si nosotros graficamos todas las reglas de Lipinski, el panorama es similar, por lo que nosotros podemos decir que no es trivial separar las 2 clases. Sin embargo, no nos olvidemos que nuestra clase aún está desbalanceada. Y una de las formas que nosotros podemos
utilizar que una función, que en este caso fue la que mejor resultado obtuvimos, fue smooth, en donde nosotros podemos también decir, ok, quiero balancear esta clase, pero la quiero balancear 60-40, 50-50. En realidad eso va a depender de la cantidad de moléculas que nosotros tengamos y la estrategia que el investigador quiera seguir. ¿Ya? Entonces, por ejemplo, en este caso fue una estrategia en donde balanceamos las clases en 60-40. Entonces, se fijan acá, a pesar de que existe una clase minoritaria, esta pudo llegar a 60%. ¿Y qué hace Smooth? Bueno, Smooth lo que hace es que genera muestras de la clase minoritaria a partir de la clase que ya tenemos. ¿Qué significa? Que puede generar muestras sintéticas, ya por algo se llama Smooth, the Synthetic Minority or Sampling Technique. Y a partir de las características de esta muestra empieza a ser de la clase minoritaria comienza a ser moléculas sintéticas. ¿Ya? Entonces, una vez que ya tenemos la clase balanceada, lo que se hace en cualquier modelo de Machine Learning es que se divide la data. Se divide la data porque nosotros necesitamos pasarle al modelo datos de entrenamiento y tener otros que el modelo lo pueda testear para saber si realmente aprendió. Los datos de testeo son súper buenos porque nos permiten a nosotros saber si realmente el modelo aprendió bien o lo otro, ¿qué pasa si nosotros solamente aplicamos datos de entrenamiento y no tenemos nada con qué testear? El algoritmo va a aprender muy bien de lo que le enseñemos, pero no va a aprender también de algo nuevo. Entonces, por eso se divide la data, para después pasarle datos al algoritmo que nunca ha visto. Y les quiero también mostrar esta herramienta que es PyCaret, que es una herramienta que se instala en Python y que nos permite a nosotros en muchas menos líneas de código, por ejemplo, comparar muchos modelos. ¿Ya? Acá está la página y se las dejo. Y la función Compare Models lo que hace es que una vez que nosotros les pasamos esto, nosotros probamos con datos balanceados, desbalanceados, probamos con Smooth 60, Smooth 50 y 50, hicimos varias pruebas, pero esto nos permite, por ejemplo, crear crear y evaluar todos estos modelos que están a mano izquierda, ¿ya? Y luego de eso los ordena y permite rankear cuáles fueron en este caso, los mejores modelos. Y si se fijan, los mejores modelos que hasta ahora nos han dado son los datos que están balanceados, es decir, con balanceo de clase. Y en este sentido, nosotros escogimos los 3 mejores, que tienen que ver con Extreme Gradient Boosting, o Gradient Boosting Classifier, y Light Gradient Boosting Machine. Acá se dan cuenta que la accuracy o el MSC es muy bueno y cuando se testea con los datos que nunca ha visto. Nosotros en este momento vamos hasta acá hemos avanzado. Ya tenemos modelos que nos permiten clasificar estos 3 modelos también. ¿Y cuáles son los trabajos a futuro? Bueno, los trabajos a futuro es poder colocar este modelo para que cualquier persona inserte un smile y le pueda clasificar si esa molécula para TRPV1 es S50 o IC50, ¿ya? Entonces, eso es lo que estamos tratando de hacer, de ya colocarlo en algo para que pueda masivamente ser ocupado y no solamente tener ese modelo de clasificación, sino que estamos haciendo más modelos para que se ocupen en conjunto. Agradezco también al doctor Daniel Busto de la Universidad Católica del Maule, que estamos dividiendo el trabajo para hacer muchos más modelos, y Benjamín Fierro y Carlos Rosos, que son practicantes y ahora van a ser tesistas y seguir con esta investigación, y que son estudiantes de Ingeniería Informática de la Universidad de la América. Así que muchas gracias por su atención y cualquier pregunta me la hacen saber. Muchas gracias, Melissa. Bueno, a todas las personas que nos están viendo en este momento, recuerden siempre que en la sección de preguntas y respuestas que está aquí en el Zoom, nos pueden dejar obviamente todas esas preguntas para que al finalizar todas las presentaciones puedan ser respondidas en esta ronda de preguntas. Ahí Melissa también les dio su correo. Sería interesante, Melissa, que lo puedas colocar en el chat por si alguien te quiere contactar. Muchas gracias por tu presentación.
Bueno, seguimos entonces con nuestras panelistas del día de hoy. Vamos a ir con nuestra segunda panelista, Lisdelis González, la cual es licenciada en Química de la Universidad Central Marta Abreu de Las Villas, magíster en Gestión Integrada de la Universidad de Concepción y PhD en Ingeniería, o sea, en Energías de la Universidad de Concepción. En la actualidad es académica investigadora de la Universidad de las Américas, sede Concepción. Así que, Lisdelis, por favor, comienza tu presentación y muchas gracias por acompañarnos. No, gracias a todos los que están presentes por acompañarnos a nosotras las investigadoras en esta jornada. Voy a compartir. ¿Se ve o está pequeña? Ahí está pequeña, Lisdelis. ¿Ahí? Ahí está perfecto. Ya, muy buenos días a todos nuevamente. Como ya me han presentado, mi nombre es Lisdelis González. Soy académica investigadora de acá de la Universidad de las Américas, sede Boldal. Y esta presentación o este seminario tiene el siguiente orden. Quise colocar unas diapos de quién era yo, que por mi acento es un poco más, llama mucho la atención. Cuáles han sido mis caminos en cuanto a la carrera académica y científica y las principales líneas de investigación en las que he ido trabajando en estos últimos años de formación de posgrado. Junto con agregar algunos antecedentes para que se entienda la línea de investigación de la cual le vengo a conversar, las aplicaciones que tiene esta línea de investigación y las potenciales proyecciones en las que pienso seguir trabajando a lo largo de este año. Bueno, hablando un poco de quién soy, yo soy una mujer isleña que proviene de Cuba, particularmente del centro del país, de un pueblito pequeño que se llama Santo Domingo. Cuando uno viaja siempre se encuentra lugares llamados así, parece por la colonización española, se encuentra iglesias, calles, casas con esos nombres. Pero ahí le puse algunas imágenes de la ciudad y de la región de la cual yo provengo. Como es una isla, evidentemente, donde quieras que te mueva, lo mismo al norte que al sur, te puedes encontrar con una playa hermosa. O alguna ciudad y arquitectura muy, muy bonita. Igual le quise colocar un cuadro creo que es uno de los artistas universales que tiene Cuba, que se llama Wilfredo Lang, que también es de la región de la cual yo provengo. Conversando un poquito de mi carrera académica, yo comencé mis estudios en el año 2004 en la Universidad Marta Abreu de Las Villas. Ahí hice mi carrera de licenciatura en Ciencias Químicas durante 5 años y me mantuve trabajando durante los años restantes antes del año 2015 en la Facultad de Química y Farmacia como académica, hasta que decidí aventurarme en estudios de posgrado y vine a Concepción. En el año 2015 a 2017 estuve formándome, haciendo un magíster en Gestión Integrada, Medio Ambiente, Riesgos Laborales y Responsabilidad Social en la UDEC, y terminé ese grado en el 2017 en enero, y en marzo del 2017 de ese mismo año comencé mis estudios de doctorado en energías, los cuales fueron culminados en el año 2021 y fui, o sea, una profe del mismo doctorado me llamó para que participase con ella en un proyecto FONDEF que actualmente sigo trabajando porque ganamos otro concurso y estamos como en la segunda versión de esa parte de investigación que me vincula mucho con mi carrera profesional. Estuve en el año 2021 y bueno, me lo mantengo en la actualidad en el 2023. Y al mismo tiempo fui académica de la Facultad de Ingeniería, en la carrera de Ingeniería Industrial, también de la UDEC. Hasta que en el año 2022 me incorporé como académica investigadora acá en UDLA, en sede Boldal, y también igual junto a Melissa y Fabiola, soy integrante del núcleo de ciencia de datos de la Facultad de Ingeniería y Negocios de UDLA. Mis estudios de posgrado han sido financiados por diferentes becas, de las cuales yo estoy muy agradecida, tanto del magíster como
como de doctorado, las becas de la AXI y las becas ANIT, igual becas de la Universidad, de la Dirección de Posgrado de la Universidad de Conce y becas Erasmus de la Unión Europea, los cuales me han permitido profundizar en varias líneas de investigación, un poco más alejadas de mi formación profesional, pero que me han apasionado mucho durante estos últimos 5 años. Y también me ha permitido conocer excelentes investigadores y excelentes instituciones de investigación, dentro de las que incluyo la Plataforma Solar de Almería, que es un centro que me atrevería a decir que es el mayor del mundo, a no ser que Chile le gane un poquito con la Plataforma Solar del Desierto de Atacama, que tiene grandes proyecciones para eso. Y también estuve unos 5 meses en el Instituto de Astronomía, Geofísica y Ciencias Atmosféricas de la Universidad de Sao Paulo. Todo ello me ha permitido ganar mucho conocimiento y sentirme muy motivada por todos los investigadores que les he mencionado, que me han enseñado mucho, y colegas de trabajo de también doctores como yo, en formar una línea de investigación que yo le llamo modelación matemática de entornos naturales. Y la llamo así bastante general porque la modelación matemática, como Melissa ha hablado, es una herramienta que se puede usar para muchas aplicaciones. Y mucho de lo que ella mencionó también tiene mucho que ver conmigo. Pero yo he vinculado, o he creado una línea que relacionada con el modelado de la radiación solar de manera espectral particularmente en la banda ultravioleta. Aunque también he aplicado, basándonos también en sensoreo remoto, la modelación para estimar parámetros de calidad de las aguas, sobre todo en los lagos del centro-sur de Chile, y también la he aplicado para calcular tasas de fotosíntesis. No quisiese dejar de mencionar este profesor, que se llama el doctor Rolando Cárdenas, que siempre confió en mí y fue uno de los grandes motivadores que me han acompañado a lo largo de mi carrera. Él es un profesor de la Facultad de Matemática, Física y Computación de la universidad donde yo provengo, de la Universidad Mater Dei de las Villas, Premio Nacional de Ciencias en Cuba, y de donde yo conozco, creo que es el único hombre, al menos en Cuba, que tiene doctorado de 2.º grado. Y si no es el único, es bien como que uno de los pocos. Aquí les quiero dejar mi correo, en caso que a alguien le interese también los temas estos de modelado de la radiación de manera espectral, que más abajo voy a hablar un poquito de los antecedentes para que se entienda. Y la segunda línea que les quería mencionar es esta de desarrollo de materiales inorgánicos para aplicaciones ambientales, porque como estoy formando parte de un proyecto FONDEF donde estamos desarrollando carbones activados para descontaminar el agua, es una línea que también le voy a dar cierta prioridad en estos próximos años. Entonces, como les dije, que les quería hablar un poquito de antecedentes, no podemos hablar de radiación solar ultravioleta sin antes mencionar el problema global, que es el agujero de ozono, y que nos toca muy de cerca por la posición geográfica que ocupa Chile en el hemisferio sur, el cual tiene un antecedente desde 1979. Y evidentemente lo tenemos presente en cada primavera austral acá en el hemisferio sur. En el año 2019 hubo cierto auge en la comunidad científica porque drásticamente se había disminuido bastante este agujero y se habló mucho de que la capa de ozono se está recuperando, y sí, es verdad. La capa de ozono se está recuperando, pero no lo suficientemente, como lo esperado suficientemente. Porque ya no solamente por la disminución de los gases de efecto invernadero, que sí se ha disminuido grandemente después del protocolo de Kioto, pero aún persisten algunas condiciones climáticas, ya que va un poco más allá del control de cierta emisión de gases, y tuvimos un agujero récord en los años 2020 y en los años 2021, como se puede ver en esa diapo de Copérnicus. Y lo que estábamos hablando del problema que también acarrea el agujero de ozono es que no solamente se debe a la emisión de gases de efecto invernadero que te provoca toda esta destrucción de ozono, mucho más rápido que la formación, sino que las condiciones climáticas que hay en la estratosfera, en esta parte sur, hace que se formen unas nubes muy frías
y que disminuyan mucho las temperaturas y que esta formación de ozono sea muy lenta y no siendo así para la destrucción. Entonces también va a depender de las condiciones climáticas que tengamos en el hemisferio sur, sobre todo en esa parte austral, y no tanto como la disminución, como también la concentración de gases de efecto invernadero que se disminuyen de un año a otro. ¿Qué es lo que sucede? Que esta destrucción de ozono provoca que se reporten índices de radiación ultravioleta para la ciudad más extrema que tenemos acá en el sur, de la ciudad de Punta Arenas, que se reporten índices extremos de radiación UV. Pero no solamente aquí se reportan este tipo de índices, sino que a lo largo del país se han reportado índices UV de radiación extrema. Podemos ver ahí San Pedro de Atacama como índices 20. Y este valor no es alejado de la realidad porque se ha querido hacer una nueva escala de índice UV, no solamente tener la de la OMS, pero hasta el momento la internacionalmente usada es la del índice UV que va de 0 a 12. 0 cuando tenemos un índice bajo y 12 cuando tenemos un índice extremo, pero podemos ver que en muchas ciudades del norte de Chile se alcanzan valores por encima de 14, lo cual sería adecuado tener en cuenta, sobre todo cuando nos movemos hacia altitud. Ahora, hablando un poquito del espectro de la radiación UV, y les quiero particularizar porque la banda ultravioleta B tiene 3 bandas. Está conformada por la banda ultravioleta C, que si tenemos buenas concentraciones de ozono, toda esa parte se absorbe, la banda ultravioleta B y la banda ultravioleta A. Esta banda, a pesar de ser la menor fracción del espectro electromagnético, no debemos dejarla de considerar porque es muy energética. Y las otras 2 bandas que componen el espectro son la banda visible o radiación fotosintéticamente activa y la banda del infrarrojo. Para que dentro de esta medida también, a la hora de cuantificar el impacto que tiene en la salud de las personas, se incorpora otra variable llamada radiación ultravioleta eritemática. Y la quise mencionar porque debajo vamos a hablar de Uber y lo estamos hablando de esta misma banda, de la banda ultravioleta, particularmente la ultravioleta B, pero esta vez ponderada por una función que se conoce como espectro gaseoso de eritema, que te da el daño que te produce, dependiendo de la longitud de onda que esté llegando a la persona, cuánto daño te puede ocasionar el impacto de esta radiación. Dentro de los efectos negativos que podemos cuantificar de esta exposición a la radiación ultravioleta o el UVER, podemos encontrar fotosensibilidad, fotoenvejecimiento, catarata, fotoqueratitis, incluso hasta llegar a eritema, que es la quemadura solar, o el cáncer de piel o melanoma. Y dentro de los cánceres de piel podemos encontrar muchos tipos de cáncer de piel. Pero el melanoma es como que el más agresivo, entonces por eso lo quiero mencionar. Ahora, ¿qué es lo que sucede con esta radiación? Con esta radiación, acá en el territorio nacional, es medida a través de la Dirección Meteorológica de Chile, que tiene estaciones a lo largo del país. Pero, ¿qué es lo que sucede con estas estaciones? Que son muy puntuales. La región de Santiago, la región metropolitana, ubica como 3, 4 estaciones, pero las demás regiones solo tiene radiómetros, un radiómetro o máximo 2 radiómetros a lo largo de todas las regiones. Y en Chile tenemos regiones que pueden abarcar una gran distribución de distancia. La USACH también, el Departamento de Física, hace algunos sensores e incorpora algunas estaciones radiométricas, pero tiene mucha intermitencia de los datos y entonces tampoco tiene una espacialidad muy grande a la hora de tú ver o conocer el valor de esta banda en estaciones, por ejemplo, de la cordillera o estaciones cercanas a la costa. Es por eso que recientemente el explorador solar incorporó, dado el impacto que también tiene esta banda en los materiales, en este caso los paneles fotovoltaicos que se encuentran en los parques solares del norte, incorporó una herramienta de modelación y pudo hacer mapeó la radiación solar espectral ultravioleta hacia el norte, pero gran parte del territorio,
sobre todo esta parte central donde se ocupa la mayor población, no la incorporó al explorador. Entonces acá teníamos un gap y nosotros quisimos trabajar en él. Pero para trabajar en este tipo de modelado, existen dos tipos de modelación. Tenemos la modelación empírica, que se basa en diferentes configuraciones y relaciones geométricas, físicas y atmosféricas. Y tenemos también la modelación por transferencia radiativa, que la mayoría de estos modelos los podemos buscar en la literatura y son ya códigos que uno puede programar e incorporar ciertas variables dependiendo la aplicación que se le quiera dar o la salida espectral que uno requiera. Dentro de los podemos encontrar, tenemos el ModTran, que es el que usa actualmente el explorador solar. Tenemos el LiveRadTran, el COAR también es otro modelo que es bastante usado. Yo lo he usado para modelar el impacto que tiene la radiación en las tasas de fotosíntesis. Y el TUV, que también es un modelo bastante simple que se ampliamente usado. En este caso, lo que hicimos fue usar la modelación empírica, porque, ambos modelados tienen sus ventajas y sus limitaciones. Entonces, nosotros nos aventuramos en mi equipo de trabajo durante mi doctorado, porque yo fui la autora principal, pero debo agradecer a un gran grupo de colaboradores que me enseñaron mucho y me apoyaron en mi investigación. Lo que hicimos fue tomar un set de datos de la ciudad más poblada de Chile, que en este caso es Santiago, y que tenía una buena serie de tiempo, para crear una serie de modelos que nos permitiese estimar el Uber en lugares donde no existiesen, para después poder construir mapas de exposición solar en esta parte de Chile donde no existía. Y eso nos permitió obtener dos trabajos. El primero, dos de ellos ya están publicados, que son esos que les estoy mostrando. Pero hablando un poquito del primero, y rápidamente, lo que hicimos fue establecer correlaciones entre la banda Uber y la radiación global bajo distintas condiciones de cielo y diferente estacionalidad. Lo hicimos para el verano, lo hicimos para cielos claros, cielos nublados, parcial claro, parcial nublado, para la serie de tiempo desde el 2015 hasta el 2018. Esto nos permitió, trabajamos con datos diarios, que son los que están debajo, y los datos horarios, que son los que están arriba, construir un set de modelos para la ciudad de Santiago bajo todas esas condiciones. Un set de modelos horarios y un set de modelos diarios. Agrupamos 25 modelos horarios y 25 modelos diarios. Y como decía Melissa, no podemos tener un buen modelo si no lo testeamos. Entonces, ocupamos el año 2019 para hacer la validación de este modelo. Este modelo fue basado en un algoritmo que también la Meli presentó en su diapositiva, que es una regresión por mínimos cuadrados. No es una cosa tan compleja como Machine Learning, pero nos permitió construir un modelo simple que se podía derivar de una variable que sí es altamente medida en el territorio nacional, que es la radiación global, y poder estimar el valor Uber cuando no teníamos medidas. Antes de hacer eso, evidentemente, como un modelo que creamos para la ciudad de Santiago, tuvimos que hacer una validación porque queríamos probarlo. ¿Cómo funciona el modelo hacia lugares de gran altitud, como el Colorado? Tomamos la estación del Colorado, que queda en la cordillera de Santiago. ¿Cómo funcionaría el modelo en la costa? Tomamos una estación meteorológica de la Gobernación de Valparaíso y ocupamos una estación radiométrica de Rancagua, de la ciudad de Rancagua. El modelo predijo bien los valores de Uber para estas tres estaciones, que evidentemente tienen condiciones diferentes climáticas a la ciudad de Santiago, que es donde fue creado el modelo. Y entonces pudimos hacer la primera distribución espacio-temporal del Uber en Chile. Pero ¿qué es lo que sucede? Rellenamos el gaps, que no había datos para conocer esta distribución espacial en la parte más poblada de Chile, pero como modelo ya les dije que tiene sus limitaciones y no podemos usarlo para extender el análisis. Por ejemplo, si te queremos conocer el mapa del Uber o la distribución espacio-temporal del Uber en Punta Arenas, en este caso que tenemos el problema del agujero ozono, o el Uber en Arica, donde también hay alta radiación ultravioleta. Y en ese caso tenemos la proyección de trabajar esta vez
con un modelo de transferencia radiativa. Estoy descargando valores de satélite de reanálisis para incluir todas las variables atmosféricas que impactan esta radiación en su paso por la atmósfera. Y este mapa solo fue creado para el año 2019 y en este caso vamos a ocupar una serie de tiempo para ver la tendencia que ha tenido este tipo de radiación en el territorio nacional no sé, en la última década pudiésemos tener una modelación así. Conjuntamente podemos, porque son fórmulas simples, no solamente estudiar aspectos negativos del Uber, sino también incluir aspectos positivos como es la síntesis de la vitamina D, tan importante para el sistema de nosotros inmune. Y bueno, evidentemente hay que hacer la validación de este modelo de transferencia radiativa con simulaciones, con datos espectrales y he establecido cierta colaboración con unos chicos que trabajan en la Universidad de Antofagasta que tienen datos espectrales en la plataforma solar del desierto, y un profesor, el Boris Varga, de la Universidad de Magallanes, que también tiene un set bastante adecuado de data espectral para validar las simulaciones espectrales de esta banda en el sur de Chile. Bueno, muchas gracias. Creo que es de manera más simple como se puede hablar de radiación y de transferencia radiativa. Muchas gracias, Lisdelis. Al igual que Melissa, si quieres dejar tu contacto, por supuesto, en el chat, ahí está abierta la opción para que te puedan contactar también debido a tus investigaciones y otros tópicos. Bueno, a todos y a todas los que nos están acompañando vía online, les recuerdo que pueden hacer sus consultas a través de la opción preguntas y respuestas, y al finalizar las presentaciones, estas van a ser respondidas en la ronda de preguntas, así que ahí para que se animen y le puedan hacer preguntas a nuestras panelistas. Bueno, entonces, dando las gracias a Lisdelis, vamos a dar la bienvenida a nuestra última panelista, Fabiola Lobos, quien es ingeniera matemática de la Universidad de Concepción, doctora en Ingeniería de Sistemas Complejos de la Universidad Adolfo Ibáñez y docente investigadora de la Universidad de las Américas. Le damos la bienvenida entonces a Fabiola y la invitamos a que pueda comenzar a compartir su pantalla cuando Lisdelis deje de compartir. Bueno, buenos días. Como acaba de decir Macarena, mi nombre es Fabiola Lobos. Le voy a hacer una breve descripción de mi proceso para llegar a la investigación. Y bueno, voy a presentarme en forma general, ya Macarena había dicho, soy docente investigadora de la Universidad de las Américas, soy ingeniero en matemática de la Universidad de Concepción y doctora en Ingeniería de Sistemas Complejos y también con cotutela con la Universidad Adolfo Ibáñez. Saqué el doble doctorado en la Universidad de Mackenzie en Brasil. Ahí le voy a explicar un poquito de qué se trata esto. Bueno, parte del proceso para la motivación a trabajar en investigación viene un poco del pregrado. Yo ingresé a estudiar ingeniería matemática bueno, sin tener mucha idea de qué se trataba. Lo único que me gustaba a mí eran las matemáticas y por otro lado poder aplicarla, y me sonaba bien ingeniería matemática, que era poder trabajar en algo que pudiera resolver problemas a través de matemáticas. Entonces, a medida que pasó el tiempo, bueno, ingresé a estudiar la carrera, vi diversas líneas de investigación en esta carrera, por ejemplo, análisis numérico, ecuación diferencial, estadística, optimización, también está modelo estocástico, proceso estocástico, y matemática discreta, que fue una de las últimas áreas que comenzó a abrirse en la Universidad de Concepción. Estaba bien instaurada, por ejemplo, en la Universidad de Chile, pero la Universidad de Concepción el fuerte era como análisis numérico. Y dentro de las que estaba antes, todavía no tenía muy claro por qué línea irme. Y cuando llegó matemática discreta con 2 profesores nuevos, yo tomé algunos electivos, me interesó. Y esto me llevó un poquito más a motivarme a la investigación. Bueno, y por otro lado, dado que esta es una carrera que tiene un poco alumno y un poco desconocida en esos tiempos cuando yo ingresé,
nunca vi un anuncio de que se quisiera contratar en alguna empresa a un ingeniero matemático. Entonces estaba mucho más ligada a la investigación. Entonces hasta del primer momento en que uno ingresa a la universidad, como que siempre hay un estímulo en esta carrera para poder dedicarse a la investigación. Hay constantemente seminarios donde te explican, o profesores, que la mayoría, el 90% con que los que me hacían los ramos, eran doctores dedicados a la investigación y me motivaban un poquito, hablando de esos temas de investigación, a también participar de ello. Entonces, esa fue como la primera instancia como para insertarme en este mundo de la investigación. Bueno, parte también de la motivación, había que elegir alguna de las líneas de investigación, y como me había interesado de alguna forma esta nueva área que se abría en la Universidad de Concepción, y por otro lado me interesaba tanto, nosotros trabajamos después de cierta, no sé, tercero o cuarto, ya la parte teórica era bastante fuerte en la carrera, y eso promovía a tratar de, no sé, trabajar con muchas demostraciones, pero a mí también me interesaba una parte como de resolver problemas, de ver en qué podía aplicar esa teoría tan fuerte que me enseñaban, ¿cierto? Que uno estaba aprendiendo y que uno había creado habilidades para poder desarrollarla. Entonces, esto me llevó a trabajar en mi tesis de pregrado en modelos predictivos e implementación, trabajar de modo computacional, ¿cierto? Y teórico, con redes neuronales, que tampoco en esos tiempos era tan conocido, no estaba el boom del machine learning o todo esto. Entonces me pareció bastante interesante de estudiarlo desde atrás un poco, y también poder aplicarlo a un modelo predictivo que finalmente esto llevó a aplicarlo en un modelo de una empresa de gas y llegar a implementarlo completamente en esta empresa. Estas fueron parte de mi motivación, y además por incentivo de los profesores, que siempre invitaban a escuelas de verano, seminarios, coloquios, etc. Tuve la invitación a participar en una escuela de verano de matemáticas discreta en Valparaíso. Creo que eso fue algo que me hizo un poquito más acercarme a la investigación, dado que era un tema que me interesaba. Y en bueno, mi profesor me ayudó a obtener una beca para poder ir y tener estadía y todo eso, participar de estas actividades. Y ahí conocí quizá un mundo nuevo. Ahí había harta gente de la Universidad de Chile que estaba ya un poquito más familiarizada con estos temas, y otras universidades, había profesores de España, Francia, etcétera, y chilenos que eran como el primer nivel en esa área. Entonces esto hizo que fortaleciera este interés por querer desarrollar un poco investigación. Bueno, pese a eso, inmediatamente no me dediqué a la investigación, sino que me dediqué un tiempo a la docencia. Estuve trabajando en la Universidad de Concepción y en la Universidad Católica de la Santísima Concepción. Hice diversos cursos, todos los cálculos, álgebras, ecuaciones diferenciales, cursos de programación lineal. Bueno, y esto también alimentaron un poco la necesidad de poder decir cómo poder aplicar y cómo investigar acerca de estos temas, o indagar un poquito más, ir más allá de esto. Entonces, siempre estuvo ahí ese interés por querer quizá indagar un poco más allá de eso. Entonces, eso me llevó a que el año 2015 yo ingresara al doctorado en Ingeniería en Sistemas Complejos en la Universidad Adolfo Ibáñez. Y bueno, ahí ya al segundo semestre, inmediatamente uno comienza con investigación, pasan paper y uno empieza a trabajar en algún tema en particular. Y eso hizo que ya el segundo semestre de ingresar al doctorado ya tuviera un profesor de tesis, que era el profesor Eric Goles, doctor, el Premio Nacional de Ciencia, y a través de eso ya empezar a trabajar en mi tema de tesis. Y por otro lado,
Este tema, que le voy a contar un poco más adelante, tenía bastante interés, mi profesor trabajaba con el profesor Pedro Balbi de Oliveira, de la Universidad de Mackenzie, en Brasil. Y él era uno de los pioneros en algunos temas de los que yo iba a trabajar en la tesis, lo que provocó que finalmente, en algún momento, trabajando juntos, le pedí un electivo dirigido, sin pedir no hay engaño. Entonces empezamos a trabajar, y lo que provocó que yo finalmente sacara la parte del doctorado en Ingeniería en Sistemas Complejos, a partir de realizar alguna estadía en Brasil y realizar algunos electivos para complementar, poder sacar la doble titulación. Es la Universidad de Mackenzie. Bueno, a partir de todo esto, ya habiendo comenzado con mi proceso de investigación, pude participar en varios proyectos. Aquí una imagen lo que me permitió, además de viajar a Brasil nuevamente, por un tiempo viajar a Marsella, Francia, y poder interactuar con mucha gente, con muchos profesores que trabajan en la misma área, y mirarlo de diferentes enfoques, donde puedo aprender bastante acerca de los temas de investigación. Entonces, bueno, ese fue todo el proceso previo para poder llegar al área de investigación que comencé, que es el estudio del comportamiento dinámico de redes de autómata, el análisis teórico, computacional, y aplicaciones a la biología, física y a las ciencias sociales. Básicamente, mi tema de investigación está enfocado en dos áreas generales, que serían las redes booleanas y los autómatas celulares. Entonces, como para darle una idea un poco general de lo que significa esto, entonces voy a describir de manera simple lo que sería una red de autómata. Estas redes vienen de la teoría de grafo, de matemática discreta. Entonces estas redes están compuestas por un grafo donde cada nodo, que serían cada uno de estos puntos que están acá, adquiere distintos estados en un conjunto finito. Aquí hablamos de un conjunto finito en este caso particular, que evolucionan en unidad de tiempo discreto, en tiempo 1, 2, etc. Y que cada uno de estos nodos va a tener una regla para poder actualizarse, ¿cierto? Que va a depender de los estados de los vecinos. ¿Ya? Entonces esta regla se conoce como regla de transición local. Dentro de estas redes de autómatas, como les comentaba antes, están los autómatas celulares, que la característica que estas redes, la estructura de vecindad de la regla y la de vecindad y la regla de transición local son las mismas en cada nodo. Se puede ver. Es decir, por ejemplo, si el nodo 1 va a depender de los dos vecinos de al lado, el nodo 2 también de sus dos vecinos de al lado, etc. Y por otro lado, las redes booleanas, que son también redes, pero son irregulares, es decir, en cada nodo no necesariamente va a tener una regla de transición igual, y estas son binarias, es decir, va a tomar dos estados. Por ejemplo, en general nosotros trabajamos con 0 y 1, en algunos casos con menos 1 y 1, dependiendo del área donde se trabaje. Hay ciertos códigos que conveniente para ello. Entonces, estos dos tipos de redes son los que estudio básicamente. Y bueno, dado que el espacio de configuración, como comenté antes, de estas redes de autómata es un conjunto, es finito, entonces las actualizaciones al paso del tiempo, ¿cierto? Y actualizando, van a llegar a un cierto estado que nosotros llamamos atractor, que hay dos posibilidades, ya siendo finito, que en algún punto llegue a un punto fijo, es decir, que se quede o pegado en ese mismo estado, o bien que evolucione pero vuelva a una configuración anterior. Entonces ahí tendríamos un ciclo límite, y en el caso anterior tendríamos un punto fijo.
Básicamente eso es como la base de lo que yo estudio, que en algunos casos podría parecer bastante simple. Por ejemplo, un autómata celular, llamémoslo, podemos construirlo el más simple de todo, su versión más simple, lo finito, de una dimensión, porque hay de más dimensiones, binarios con solamente dos estados, el más simple de ellos, por ejemplo, donde dependen de los estados vecinos, es decir, la actualización de uno de estos nodos, por ejemplo, de este, va a ser este que va a depender del estado de los dos vecinos con alguna regla. Parece muy simple, pero a medida que yo aumento la cantidad de vecinos que considero, que las posibilidades, las posibles configuraciones crecen exponencialmente, ya es mucho más complicado. Y otra de las ventajas o por qué estudiamos esto, porque al parecer son bastante simples. Este es el más simple con 0 y 1, que yo trabajo bastante con esto, pero la gracia que tiene esto que nos muestra que a partir de comportamientos locales, es decir, que cada nodo con una regla local, de un comportamiento simple, puedo decidir lo que va a pasar en el siguiente tiempo. Se construye un sistema con un comportamiento global complejo. Hay distintas reglas para distintas configuraciones iniciales, donde pensar que va a ocurrir eso no es tan trivial. O poder analizar esto, trabajarlo analíticamente tampoco es tan trivial. Entonces, hasta el más simple de estos modelos crea un comportamiento que en algunos casos puede ser caótico. ¿Ya? Entonces aquí hay un ejemplo, una regla, ¿cierto? Esta es la regla. Este me dice que esto lo podemos llamar con 0 y 1, por ejemplo, es binario. Si todos son 1, entonces la actualización va a estar en 0. Esta es mi regla. Si los dos primeros son 1 y el tercero es 0, entonces la actualización va a estar en 0 y así. Entonces, con esta regla, por ejemplo, si tengo todos 0 y acá un 1, entonces así es la evolución. Si tomamos como cada una de estas líneas como la evolución en el tiempo de esta regla, entonces se tiene una figura como esa. Ya hay una infinidad de reglas, entonces, que nosotros podemos analizar de esta forma. Entonces, esto, además de comentarles del comportamiento local que provoca un comportamiento global complejo, entonces ampliamente estudiado tanto por las propiedades matemáticas y computacionales, porque estos modelos son capaces de simular algunos fenómenos del mundo real. He visto algunos modelos como de dinámica de fluidos, propagación de enfermedades, crecimiento urbano, y entre ellos muchos otros más, que se pueden, algunos modelos sociales, que se pueden modelar a través de estos autómatas celulares. Por otro lado, la red booleana entonces también son bastante ocupadas en biología. Sí, hay muchos modelos biológicos de red de regulación donde se aplican este tipo de modelos. Básicamente eso en forma general mi tema de estudio, pero el enfoque de mi investigación tiene varias aristas. Yo estudio generalmente el comportamiento dinámico, tanto de autómatas celulares como de redes booleanas, pero desde distintas aristas. Una de ellas en la parte teórica, el estudio de las propiedades que pueden tener, poder demostrar alguna de ellas, ¿cierto? Construir alguna proposición que quizás se pueden conjeturar a través de resultados de simulación. Además, por otro lado, también el estudio de la complejidad computacional de algún problema de este tipo de autómatas o de redes booleanas. El desarrollo de algoritmos también, por otro lado, está presente acá, y algunas aplicaciones. Entonces, aquí voy a mostrar algunos de los trabajos que hice con respecto a estos modelos. Por ejemplo, uno de los trabajos fue crear dado que el espacio de búsqueda de las reglas, como comenté antes, dependiendo de los vecinos, estas crecen
ya exponencialmente, ya después de cuando una regla con 2 vecinos a los lados ya serían 4.000 millones más. Entonces, estudiarla uno a uno es bastante complicado. Entonces, aquí creamos aparte de las clases que existen, un tipo de clase de equivalencia para poder estudiarla por grupo y poder entonces definir algunas propiedades y cuando queramos buscar alguna regla que satisfaga cierta condición, entonces acotar nuestro espacio de búsqueda, que fue este trabajo acá. Y por otro lado, resolver algunos problemas de decisión que están definidos, como que converjan a ciertos puntos fijos o no, que lo llamamos así, en este otro trabajo donde proponemos algunos teoremas donde nos ayudan a encontrar la condición necesaria, no suficiente, pero necesaria para que ocurra este tipo de convergencia. Otro trabajo que también tiene la parte teórica y la aplicación que desarrolladas con este tema es la construcción de redes booleanas, donde se le agrega una componente que es la componente de memoria a un nodo, y se hace la equivalencia entre una red booleana normal, tradicional, y con esta hay una equivalencia y en la cual se puede aplicar a ciertos modelos, que un modelo biológico que aparece acá, y que funciona bastante bien, que podría en algunos casos mejorar el modelo tradicional de la red booleana. Y también, entonces, como comentaba, del punto de vista computacional, de decidir si cierto problema que nosotros, por ejemplo, uno que llamaba problema de estabilidad, podía converger, cuál sería la forma de converger para resolver este tipo de problema, cuál sería la complejidad computacional de algunos tipos de reglas. En este trabajo agrupamos distintas, por equivalencia, ¿cierto?, de acuerdo a esta categoría de la complejidad, y pudimos describir cada uno de estos grupos de acuerdo a la complejidad computacional. Y bueno, algunos de los trabajos que se ha presentado, así como he trabajado con modelos discretos, también se ha hecho la convalidación, por ejemplo, de algunos modelos discretos, transformarlo a continuo, a través de ecuaciones diferenciales, y poder validar y comparar algunas propiedades que puedan relacionarse entre sí. Y este fue un modelo particular que trabajamos con un biólogo, donde estaba propuesto en la literatura de una forma, pero había una incoherencia en la realidad, lo cual mejoramos, y el modelo continuo también presentó mejoras para este problema. Y bueno, de lo último son algunas redes este tipo de red que nosotros llamamos torneo. El estudio tanto de estas redes cíclicas como acíclicas para distintos esquemas de actualizaciones, es decir, en general todo lo que hablé anteriormente eran con un esquema de actualización en paralelo, todos se actualizaban al mismo tiempo. Ahora, ¿qué propiedades cumplen cuando yo lo actualizo en tiempos distintos? Entonces, todo ese estudio lo trabajé, fue presentado en una conferencia de sistemas complejos, y que forma parte del trabajo en desarrollo que estoy realizando junto con otros colegas, un colega de la Universidad Adolfo Ibáñez, estudio teórico de torneos, ¿cierto?, tanto cíclicos como acíclicos para distintos esquemas de actualización. También en paralelo trabajo con análisis de una red biológica con actualización asíncrona, y también una de las aristas que no trabajo generalmente, pero también me interesa mucho el análisis de datos, y también trabajo con un modelo basado en agente que también tiene algunas partes de validación con algoritmos genéticos para el mercado de agua, que también trabajo con un colega de la Universidad Adolfo Ibáñez. O sea, eso sería más o menos mi trabajo, y bueno, muchas gracias por la atención. Muchas gracias, Fabiola. Al igual que las otras panelistas, te invito a poner tu mail en el chat por si alguien te quiere contactar por este tópico u otro que tú estés en investigación. Bueno, ahí ya vemos las reacciones del público, ¿cierto? Unos aplausos online. Le damos las gracias tanto a Melissa, Liz Delis, Fabiola, cada uno con sus temas,
Por ejemplo, Melissa con el tema ¿cómo podemos entrenar un modelo de Machine Learning usando bases de datos de moléculas bioactivas? A Liz Delis con el tema radiación solar ultravioleta, distribución espacio-temporal, impactos a la salud laboral y al ecosistema. Y también a Fabiola con el tema estudios de comportamiento dinámico de redes autómatas, análisis teórico, computacional y aplicaciones a la biología, física y ciencias sociales. Los invitamos entonces a continuar acompañándonos y también haciendo sus consultas a través de la opción preguntas y respuestas para que ahora comencemos con esta ronda de preguntas. Como les comentaba antes, mi nombre es Macarena Osorio, soy académica disciplinar de la Escuela de Ingeniería, soy ingeniera civil industrial, minor en astronomía y magíster en ingeniería de negocios con tecnologías de la información de la Universidad de Chile, pronta a comenzar mi doctorado en el extranjero. Les cuento entonces, vamos a comenzar con las preguntas tanto para Melissa, Liz Delis y Fabiola. La primera pregunta que nos llega es para Melissa y la pregunta es: ¿crees que aún hay brecha de género en Chile? ¿Por qué y cómo combatirla? Sí, creo que aún hay brecha de género en Chile. Se ve en el día a día, por ejemplo, les comentaba hace un momento a mis colegas que uno lo ve en las carreras de ingeniería, siempre tengo 2 mujeres solamente que ya llegan o ingresan a ingeniería y la mayoría son hombres, también a pesar de que ya tal vez no debería ser un tema, pero sí existe algo que yo creo que tiene que ver más con el rol que la sociedad o a lo mejor padres más conservadores o el mismo entorno hace de que tengamos carrera o actividades destinadas para hombres y destinadas para mujeres. Y creo que eso hay que tratar de eliminar. Ahora, ¿cómo lo podemos solucionar? Una de las formas de solucionarlo es efectivamente no tratar de encasillar algo por simplemente que es algo para hombre o mujer, ya sea actividad, color, perfume. Y esto me pasa hace mucho tiempo, de hecho tal vez ahora es un boom, pero a mí me pasaba que los olores para mí no deberían haber nunca tenido un género. ¿Por qué existen perfumes para hombres y perfumes para mujeres? Es algo que me hacía una pregunta constantemente a muy temprana edad. De hecho, me gustaban perfumes de hombres, me gustaban perfumes de mujeres y muchas veces me hubiera comprado un perfume de hombre, pero claro, el floral era para la mujer, no el con olor un poco más tal vez a pino, que a mí igual me gustaba. Entonces creo que hay que partir por nosotros mismos, no solamente en la academia está esta brecha, sino que partir nosotros con pequeñas acciones. Es decir, no encasillar ni siquiera en colores ni nada y perder el miedo. Y una de las cosas que nosotros estamos haciendo y que yo invito nuevamente a que entre las mismas mujeres formemos redes y que nosotras mismas vamos capacitando a mujeres. Es decir, si tenemos muchos hombres en nuestra sala y eso, uno puede hacer el llamado en general, pero tal vez decir, acercarse a esas 2, 3 mujeres que hay y decir, oye, me gusta cómo trabaja, ¿te gustaría incorporarte a trabajar en mi investigación? Y creo que tal vez porque por esto mismo el de Barrales no toma la iniciativa. Entonces eso creo que podría ayudar y creo que empieza simplemente con nosotros mismos y con educar un poquitito al resto y no tener miedo. Muchas gracias, Melissa. No sé si Liz Delis o Fabiola les gustaría complementar algo de esa pregunta. No, yo creo que Melissa habló bastante general. Sí, yo también estoy de acuerdo con lo que dice. Súper. Liz Delis, la segunda pregunta es para ti. ¿Cómo incentivarías a más mujeres a entrar a áreas STEM? Bueno, incentivar haciendo algo parecido a lo que dice Melissa, tal vez uno, mira, en mi clase de ingeniería industrial de la otra U, sí hay más mujeres, o sea, hay más hombres que mujeres, pero sí, de hecho, ocurrió algo muy curioso porque no hace tanto el semestre pasado querían como ponerse de acuerdo en los horarios
y se paró una y dijo, a ver, hombres, ya pónganse todos de acuerdo. Los horarios van a ser esto, esto y esto. Yo me quedé así, yo, bueno. Entonces, como que sí hay mujeres chilenas que se empoderan, o ya en este tiempo ya están un poco más empoderadas y se plantan y dicen, los horarios van a ser esto. Así que ajustémonos ya a estos horarios porque como que no se acababan de poner de acuerdo los hombres que si querían entrenar no sé qué, no, las clases van a ser en este horario. Ay, bueno, ahí parece que Liz Deli se quedó pegada. Súper buena recomendación. No sé si Melissa o Fabiola les gustaría complementar. No se ve tanto la diferencia ahí volvió. Ahí volvió Liz Deli. Que hay acá, pero tal vez sí, acercándose un poco más a los estudiantes y dándole un poco más de información de qué es lo que hace cada. Bueno, muchas gracias Liz Delis. Cuando creo que es emocionante. Súper, muchas gracias Liz Delis. Ahí hubo un pequeño lapsus, pero ya te recuperamos. Muchas gracias por las recomendaciones. No sé si Melissa, Fabiola les gustaría complementar también la respuesta, si tienen alguna otra idea. Bueno, algo es como parecida a la pregunta anterior, que yo creo que igual desde la base, desde cuando se educa educación primaria quizá, estimularlo, no tampoco estigmatizar no sé, por el género o algo, pues, cumplir ciertas actividades. Yo creo que también del rol de la casa, sí, algo. Cosas tan pequeñas como, no sé, como cuál es tu rol en tu casa, si está muy establecido que es de mujer o hombre. Yo creo que ahí empieza ya finalmente a uno encasillarse en algo, que viene como del inicio de la primaria o de más chico, viene un poquito ese pensamiento de la mujer. O también, mira, acá en UDLA, acá en la sede de Bordal, tenemos un grupo que se llama Se Investiga, y también se hizo una actividad donde Fabiola trajo un colega investigador matemático y me invitaron a mí y hablamos de algo parecido a lo que acabamos de hacer ahora, de cómo ha sido la inserción de nosotros en la parte esta de investigación. Entonces, vinieron muchos estudiantes, creo que habían de la carrera de enfermería, de ingeniería había algunos, a hacernos preguntas. Ya no, de hecho no hablamos de investigación como tal de ningún tema en particular, sino de cómo ha sido la experiencia de nosotros como investigadores y qué hemos hecho, qué becas obtuvimos. Incluso yo le hablé de las becas porque muchos no tienen conocimiento de muchas becas que tiene este país que son muy buenas para los estudiantes acá en Chile. Y bueno, fue una forma de acercarnos a nosotros a través de la universidad a jóvenes que todavía no tienen como esa parte del bichito de la investigación. También podría ser una iniciativa, crear espacios dentro de la universidad como de formación o de cuáles han sido los caminos de diferentes investigadores para llegar a ser doctores, ya que es ya como que el grado que uno puede obtener máximo en cuanto al académico. Super, muchas gracias Fabiola y Liz Delis. Y bueno, yo creo que la tercera pregunta que va dirigida a Fabiola es un poco ahí lo que comentaba Liz Delis, ¿cierto? Dice, ¿cómo ha aportado la UDLA en tu investigación? Bueno, yo creo que este último tiempo se ha abierto bastante a crear instancias como la que comentaba Liz, de poder difundir todo esto. También el año pasado, por ejemplo, pude traer a mi profesor, que era Eric Goles, a traer una charla y presentarla al público en general. Entonces, un poquito es saber de qué se trata, qué se investiga, difundir un poco más. Yo creo que es la difusión que ha hecho la universidad, yo creo que ha sido bastante importante para este proceso, y eso es lo que ha aportado de muy buena forma la universidad. Muchas gracias, Fabiola. No sé si Melissa o Liz Delis les gustaría también comentar. Sí, yo quiero comentar también que la Universidad de las Américas tiene proyectos internos que también están a disposición de cualquier investigador, no solamente de mujeres, pero que de hecho el tema que yo les presenté está inserto en uno de esos proyectos regulares. Entonces, ahí
uno ya con un proyecto dado puede tener un poco más de libertad en atraer estudiantes, en donde ya les puede pasar ciertas herramientas porque ya están insertos en un proyecto, entonces es como algo más formal. Entonces esa formalidad de sacar proyectos, no solo para investigación, sino que también vinculación con el medio o innovación en docencia, creo que también es una muy buena oportunidad para que no solamente mujeres, sino que nos atrevamos a llevar a alumnas si es que tenemos algunos de esos proyectos ganados. Así que yo creo que es una forma también muy buena que la universidad ha tenido de potenciar la investigación. Perfecto, muchas gracias entonces. Bueno, tanto Melissa, Lisdeli y Fabiola, les agradecemos bastante por estar acá, por habernos presentado todos sus proyectos, que sé que obviamente deben ser uno de los tantos que tienen. Así que damos las gracias por estar en esta instancia y también a todas las personas que nos han acompañado. Para finalmente dar estas palabras de cierre y de agradecimiento a todos, recuerden que siempre nos pueden preguntar mediante nuestras redes sociales, como también contactarse con nuestros panelistas con los correos que ahí pudieron dar en el chat. Así que muchas gracias por haber venido y también por prestar atención a nuestras panelistas. Que se encuentren muy bien y que tengan muy buen día. Nos vemos.